Hola, buenas Hola, tardes, ¿cómo están? Doc, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de opioides. Eh, no sé si faltarán más gente conectarse, pero bueno, arrancamos. ¿Qué sabemos de opioides? Bueno, que son, según la OMS, un grupo de drogas o medicamentos que se utilizan fundamentalmente para aliviar el dolor. Pueden ser de origen natural, como la morfina, semisintéticos, como la heroína, oxicodona, hidrocodona y oximorfona, o sintéticos como el fentanilo. En general actúan sobre receptores opioides en el cerebro y la médula espinal, reduciendo la percepción del dolor y generando sensación de bienestar. Inhiben la liberación de sustancia P en el asta dorsal a través de sistemas inhibitorios descendientes desde el tronco encefálico. Originalmente derivan de las cápsulas de la Dormidera papaver somniferum, que contiene morfina y otros alcaloides, o esos serían opiáceos naturales. Su uso se remonta al antiguo Egipto y hoy en día son sintéticos, denominados opioides, ¿no? Eh, ¿Qué saben, antes de seguir hablando de opioides, sobre la crisis de opioides? No sé si me escuchan Lo que ahí. tengo entendido es que debido al mal uso de los opioides, de la mala desescalación de los opioides y por ahí un uso no muy bien regulado, sobre todo en Estados Unidos, y el fácil acceso, hay un consumo que llevó al abuso y eso que llevó después del abuso, por no poder conseguirlo de forma legal, al consumo de otras drogas. Perfecto. ¿Alguien más sabe algo más de la crisis de opioides? ¿O algún dato? Si esto es actual o comienza antes. Bueno, aproximadamente en los 90, eh, la farmacéutica que sintetizaba Oxycontin, precisamente, eh, explicaba o decía que ese fármaco no provocaba dependencia, por lo tanto los médicos empezaron a recetar en forma natural o indiscriminada este tipo de medicamentos y se originó la adicción, ¿no es cierto? Después retiran del mercado el Oxycontin justamente por este tema, o tenía que ser bajo receta archivada, pero se generan pacientes farmacodependientes, ¿no? Con dependencia. Eh, y un poco acá lo que yo transcribí de algo que vi en un artículo, dice: la crisis de opioides se ha desarrollado y evolucionado en Estados Unidos durante las dos primeras décadas del siglo XXI, ha sido sumamente letal. Sus raíces son complejas y están intrínsecamente ligadas al sistema sanitario, especialmente en lo que respecta al tratamiento del grave problema del dolor. La tríada epidemiológica clásica huésped, agente, ambiente puede ampliarse con la inclusión del vector, para destacar la importancia de los proveedores de opioides, tanto legales como ilícitos, en la actual crisis, y para dilucidar un modelo completo de huésped, agente, vector, ambiente que abarque la epidemiología de la crisis y sirva de base para la respuesta de la misma. ¿Qué, qué significa para ustedes esto? O sea, tienen un problema. Hay un problema que es de la crisis de opioides, es el consumo de opioides, pero a nivel recreativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo terminar con ese problema? Y aparentemente está ligado al sistema sanitario, obviamente, pero se sale de lo que es el sistema sanitario. Así que, bueno, proponen esto de empezar a utilizar menos opioides, a tener recaudos en cuanto a, a la prescripción de los mismos, ¿no?
también las últimas cuestiones que han sucedido en nuestro país con respecto a este tipo de drogas o parecidas. Y un poco vamos a hacer una reseña del sistema opioide, pues largo el tema, ¿no es cierto? Pero es una red compleja de neuronas y receptores que están distribuidos en el sistema nervioso central y en la periferia, modulan diferentes funciones como las transmisiones nociceptivas, gastrointestinales, endocrinas, autonómicas y mecanismos de recompensa y respuesta al estado de ánimo y estrés. Esto sería parte de lo que estábamos hablando de la farmacodependencia, ¿no? Representa el objetivo de las acciones de opiáceos y opioides. Existen péptidos endógenos, como conocemos, las encefalinas, endorfinas y dinorfinas que representan los ligandos endógenos. Existe un sistema receptor eh, que consiste en cuatro receptores acoplados a la proteína G, los MOR o MU, los COR o kappa, los DOR o delta y los NOP. La activación de esto, o sea, el mecanismo de acción de los opioides, ustedes ya los habrán leído, obviamente, inhibe la adenilato ciclasa y previene la producción de AMP cíclico con disminución de la entrada de calcio y activa la entrada de potasio con la consiguiente hiperpolarización celular, inhibiendo de esta manera la excitabilidad celular. O sea que inhiben la excitabilidad celular por hiperpolarización. En cuanto a los receptores opioides, tenemos un poco lo que es la función y dónde están ubicados. Los mu o MOR que tienen como función la analgesia espinal, supraespinal, sedación, depresión respiratoria, son también los responsables de la depresión respiratoria e intestinal, regulación de hormonas y neurotransmisores. Están ubicados en cerebro, tálamo, caudado, sustancia gris pericortal, hipocampo hasta dorsal, terminaciones periféricas e intestino. Los delta o DOR, que son los encargados de la analgesia supraespinal y espinal, regulación de hormonas y neurotransmisores. Están ubicados en corteza, amígdala, hipotálamo, mesencéfalo y médula espinal. Los kappa, que son encargados de la analgesia supraespinal y espinal, también provocan efectos psicomiméticos, disminución del tránsito intestinal y están ubicados en cerebro, corteza, tálamo, hipotálamo, materia gris y negra, caudado y putamen. Y el NOP es un antinociceptivo en dolor agudo y crónico con actividad antiparkinsoniana. Está ubicado en el sistema nervioso central y periférica y no es antagonizado por la naloxona. Acá van algunas preguntas. Este, ¿Por qué mecanismo se produce la depresión respiratoria? ¿O a través de qué receptores? Por agonismo de los receptores mu. Ajá. ¿Todos más o menos opinan lo mismo? Calculo que sí. Sí, doctor. Bueno, ¿alguien puede decir por qué producen bradicardia? Estas son preguntas que después ahora las vemos. ¿Tiene algún efecto sobre algún receptor, sobre algún nervio? ¿Qué les parece? ¿Actuaría sobre algún receptor que provoque bradicardia o actuaría sobre algún nervio o sobre algún sistema? ¿Provocan vasodilatación? Esto, dígame si provocan bradicardia, digan si sí o no. Sí, ¿Me provocan escuchan? bradicardia. En general, por la Sí. activación de los receptores también MU, de los MU2, eh, pero es porque también aumentan el tono vagal a Ujú. nivel del sistema parasimpático y que también producen disminución de la actividad simpática. Bien.
¿Provocan vasodilatación? No sé si directamente, pero quizás hay algunos que pueden provocar vasodilatación mediada por liberación de histamina, puede ser. Ujú. Ahora lo vamos a ver. Eh, existe la posibilidad de rigidez muscular eh, y que puse acá, y tórax rígido, y consecuente tórax rígido en la inducción. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Cuando tenemos un tórax rígido. ¿Cómo podemos resolverlo, no? Porque es una situación que puede suceder, que es digamos, una situación grave, si no la resolvemos. El paciente no ventila, ¿no es cierto? Tiene rigidez muscular, no lo podemos ventilar. Continuar con el aporte de oxígeno y administrar relajantes musculares. Ujú. Bueno, Y y después, consecuentemente, asegurar la vía aérea, obviamente. bien, Y, y y sí, suspenderle si estamos haciendo alguna infusión del opioide en ese momento y relajarlo al paciente con el oxígeno, manteniendo el oxígeno. bien, bien, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo ahí. Ahora vamos a ver. ¿Y saben qué opioide puede provocar convulsiones? Que es raro que lo pueda provocar. No he visto nunca, pero bueno, puede pasar Eh, mientras describe. Tramadol. meperidina, puede ser. La meperidina. Bien. Bueno, vamos Y a después ver. no sé si las provoca Sí. de por sí, per se, pero la morfina intratecal disminuye también el umbral, ¿verdad? No sé si Ujú. Sí, también. Pero la más frecuente es la meperidina. Bueno, ahora vemos las respuestas. Dice, la depresión respiratoria es mediada por acción sobre los receptores MU, como dijeron ustedes, generando una respuesta alterada al aumento de la PCO2. Provocan bradicardia por acción directa sobre el nervio vago, aumentando su tono. Provocan vasodilatación por acción directa sobre los centros vasomotores en el tronco encefálico. Eso era lo que en medio había quedado en la duda del por qué, ¿no? Pero sí provocan vasodilatación actuando en los centros vasomotores del tronco. Ante un cuadro de tórax rígido, aplicar relajantes musculares, muy bien, como lo dijeron, y por supuesto, eh, retirar por un momento los opioides, sobre todo cuando estamos haciendo una inducción, ¿no es cierto? Esto puede provocarse más que nada en la inducción. Y la meperidina puede provocar convulsiones por acción de su metabolito normeperidina en la insuficiencia renal, sobre todo, aunque es poco frecuente. Así que estaban muy bien las respuestas Doc, de ustedes. ¿Sí? yo tenía entendido que el tramadol también podía causar disminución del umbral, del umbral convulsivo y generar convulsiones en pacientes. Puede ser, ¿no? Yo no lo he leído eso. Si lo leíste en algún lado, puede ser, sí. Más que nada yo lo leí como la meperidina, que puede provocar con más frecuencia, ¿no? Pero no, del tramadol no lo tenía. ¿Alguien más lo sabe esto del tramadol? Sí, digamos, baja el umbral convulsivo por la inhibición de la recaptación de serotonina. En cambio, la meperidina es por su metabolito, Por que es acumulación. Bueno, neurotóxico. muy bien. Bueno, esa yo no la sabía, por ejemplo. ¿Cómo las clasificamos a los opioides según su afinidad por el receptor? En agonistas puros, que tienen afinidad y actividad intrínseca completa por el receptor y su efecto no tiene techo. Eh, en este caso tenemos morfina, hidromorfona, codeína, tramadol, oxicodona, metadona y fentanilo. ¿Qué quiere decir que no tiene techo? ante la búsqueda del objetivo terapéutico se puede seguir incrementando la dosis. Exactamente. Esos son los agonistas puros. Los agonistas parciales con afinidad por el receptor, pero actividad intrínseca parcial, como la buprenorfina. Los agonistas antagonistas con agonismo de un receptor y antagonista sobre otro, como nalbufina, que es agonista kappa y antagonista mu. Los antagonistas con afinidad
por el receptor, pero sin actividad intrínseca, como naloxona y naltrexona. ¿Esto estamos de acuerdo más o menos todos? ¿O tienen algo más para decir sobre esto? Hay mucho para decir, pero bueno, algo que les parezca que esté mal o que habría que agregar. Seguimos entonces. Arrancamos con la morfina, la dosis de carga que se utiliza de 0,5 a 1 miligramo endovenoso, de mantenimiento 0,01 a 0,02 miligramos kilo hora en infusión continua, o 0,05 a 0,1 miligramo kilo cada 4 horas. De rescate utilizamos 1 a 3 miligramos endovenoso cada 20 minutos en adulto. Tiene una latencia de 20 minutos por vía endovenosa. Tiene una unión a proteínas del 30%, metabolismo hepático con conjugación con metabolito activo eh, M6 glucurónido y metabolito M3 glucurónido neurotóxico también por vía renal. O sea que este también puede provocar convulsiones, el acúmulo de Mg3. Es hidrofílica, o sea que tarda más tiempo en atravesar las membranas, a diferencia de los lipofílicos como el fentanilo. Y los efectos adversos más importantes, el más importante es la depresión respiratoria, por supuesto, la más temida, y provoca sedación, náuseas, vómitos, ilio, retención urinaria y liberación de histamina. En adultos mayores y pediátricos, utilizar menores dosis de carga. Cuando hablamos de morfina intratecal, sabemos que no la tenemos que utilizar, por supuesto, en cirugía ambulatoria, en cirugía menor no más de 100 microgramos, en cirugía mayor, laparotomías, toracotomías, de 7 a 10 microgramos kilo y no más de 300 microgramos, porque bueno, se ha visto que más allá de los 300 microgramos no aumentamos el efecto analgésico, pero sí aumentamos los efectos adversos. No usar más de 100 microgramos si el paciente no va a UCI, avisar que no usen, por supuesto, opioides por otra vía por 24 horas, no asociar con otros sedantes ni clonidina y tener en cuenta el ascenso rostral y su pico máximo, que después lo vamos a hablar. ¿Con esto estamos de acuerdo? Sí, Perfecto, seguimos. ¿Alguna pregunta? Dice, tanto una inyección subaracnoidea como epidural de morfina pueden causar depresión tardía. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué puede suceder que ante la inyección subaracnoidea como epidural de morfina causa depresión respiratoria tardía y no sucede con, por ejemplo, fentanilo? Por la No, la migración morfina es rostral que hidrofílica, es, claro, es entonces permanece hidrofílica. más tiempo en el líquido cefalorraquídeo, entonces difunde lentamente y genera migración rostral. Por eso. Bien, bien. ¿Están de acuerdo con lo que dice Vladimir? No sé, alguien más habló también, pero estaban medio hablando los dos juntos. Sí, pero era lo mismo. Era lo mismo, Sí, Nicolás. sí. Y más o menos saben en qué tiempo puede encontrarse la depresión respiratoria después de la inyección intratecal, y epidural. Si hay diferencias, ¿hay diferencia en el tiempo? Eh, Sé que son entre las 6 y 12 horas posteriores son el riesgo es más alto, pero puede incluso producirse hasta las 24 horas. Ujú. ¿Y hay diferencia entre intratecal y epidural? ¿Tarda más una que otra si voy a tener depresión respiratoria? O sea, si yo hago, por ejemplo, no sé, voy a hacer X cirugía mayor y le hago 300 microgramos subaracnoideos de morfina o 3 miligramos, porque el equivalente epidural, la dosis es mayor, 10 veces mayor,
hacemos 3 miligramos de morfina epidural. Son equivalentes. Digo, si voy a tener depresión respiratoria, ¿va a haber diferencia de tiempos? ¿La puedo tener antes con su aracnoidea que la epidural? Creo que la subaracnoidea, no estoy segura, creo que la subaracnoidea no tenías el riesgo temprano, tenías solamente el riesgo tardío, pero con la peridural tenías un riesgo temprano y después tenías un riesgo tardío. En realidad, la morfina, como estábamos diciendo, le cuesta mucho atravesar las membranas. Cuando yo la hago epidural, tiene que atravesar una membrana más, o sea que, o más membranas, o sea que va a tardar más, tal vez, en que nosotros veamos una depresión respiratoria si la va a tener con la epidural. Y más temprano con la subaracnoidea, ¿sí? Aproximadamente entre las 6 u 8 horas con la subaracnoidea, si va a ser la depresión respiratoria, la vamos a tener ahí. Y con la eh, epidural, entre las 12 horas y también la podemos tener a las 24 horas, puede ser tardía. Eh, Igual dentro, la morfina peridural no tenía un riesgo de absorción por los vasos peridurales, generando un aumento de la concentración, y eso es lo que te sí, generaba el riesgo de... sí, puede haber pasaje a través de los vasos que están en el, digamos, en el complejo epidural y se puede absorber ahí y hacer una depresión más temprana, obviamente. Pero si no se absorbe por los vasos, la puede hacer en forma tardía, atravesando las membranas, llegando al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero por eso le cuesta un poco más atravesar. Pero sí, es posible que si se absorbe a través de los vasos epidurales. ¿Y qué, qué recomendación tenemos para estos pacientes en el posoperatorio, a los que les hacemos tanto subaracnoidea como epidural? Cuando ustedes hacen la cirugía, el paciente, obviamente este paciente, si hacemos eh, tanto si va al piso, por decirlo así, o a UCI, unos pueden tener 100 microgramas y otros pueden tener 300 o 200, y esos van a unidad de cuidados intensivos. Y cuando hablamos con el clínico, cuando hablamos con el terapista, ¿qué es lo que tenemos que decirles? Porque ellos tal vez no conocen mucho este tema, entonces nosotros tenemos que tratar de explicarles algo para que el paciente no tenga una depresión respiratoria, ¿no? Un poco es lo que hablábamos hoy. Si nosotros lo hacemos por vía epidural o subaracnoidea morfina, hay que avisarles de que no le hagan ningún sedante o que no le hagan, sobre todo morfínicos, por otra vía, o sea, sobre todo por vía endovenosa en general. Sucede que en algunas terapias, muchísimas, llega el paciente y le conectan derecho, como está operado, ya le conectan derecho analgesia por vía endovenosa y le ponen fentanilo en infusión continua. Bueno, lo más probable es que ese paciente vaya a hacer una depresión respiratoria. Por lo cual, porque hace su pico máximo la morfina en algún momento, y bueno, si estamos infundiendo fentanilo por vía endovenosa, va a tener una sobredosis de morfínicos. Así que lo que tenemos que avisarles es que no le hagan por 24 horas ningún morfínico o derivado morfínico. Bueno, acá un poco estaban las respuestas que estábamos hablando. La morfina, a diferencia de otros opioides, no es liposoluble, sino hidrosoluble, que ustedes lo dijeron, lo que le provoca en consecuencia una dificultad mayor para atravesar las membranas. Esto hace el pico máximo de acción por estas vías entre las 6 y las 12 horas y hasta las 24 horas, por lo cual la depresión respiratoria puede presentarse en esos tiempos. Este efecto se debe al llamado ascenso rostral, como había dicho Vladimir, a través del líquido cefalorraquídeo hacia el tronco encefálico. Y en el postoperatorio, lo que decíamos recién, hay que avisar que no se administren ni opioides ni sedantes y otro depresor del sistema nervioso central por otras vías, y además de una vigilancia de la frecuencia respiratoria que no se los había dicho.
El fentanilo como dosis de carga, esto lo usamos todos los días, ¿no? 0,5 a 1,5 microgramos kilo endovenoso, mantenimiento de 1 a 3 microgramos kilo hora. Rescates se pueden usar de 25 a 50 microgramos cada 5 minutos. Tiene una latencia de 3 a 8 minutos con un pico efecto a los 40 minutos. Tiene un 85% de unión a proteínas. Es altamente liposoluble y atraviesa rápidamente las membranas. Tiene metabolismo hepático con excreción renal de metabolitos inactivos. Mayor volumen de distribución en ancianos, así que hay que evitar la infusión continua en ancianos por el acúmulo y la disminución de la dosis, ¿no? Y como efectos adversos, por supuesto, depresión respiratoria, hilio, retención urinaria, prurito, náuseas, vómitos y tórax leñoso. Es 100 veces más potente que la morfina. Remifentanilo, también lo usamos todos los días, es un agonista opioide mu de acción ultracorta, derivado del fentanilo con adición de un grupo éster. Se metaboliza por estearasas plasmáticas inespecíficas de rápido inicio de acción y de cese del mismo entre 3 y 6 minutos. Se excreta por vía renal como metabolito inactivo, ácido de remifentanilo. Posee un volumen de distribución pequeño. No es necesario ajustar la dosis en insuficiencia renal porque se metaboliza por estearasas plasmáticas. No se recomienda utilizar en bolo y sí en infusión continua. La dosis recomendada en anestesia general es entre 0,1 y 0 a 0,3 microgramos kilo minuto. Y para analgosedación entre 0,05 a 0,25 microgramos kilo minuto. Como efectos adversos, por supuesto, la depresión respiratoria, por supuesto, el tórax leñoso, náuseas y vómitos, hilio e hiperalgesia a altas dosis. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguna cosa para agregar o para charlar sobre el remifentanilo que lo usamos todos los días? ¿Han tenido tórax leñoso con Remi? Doctor, ¿Alguno? Marcelo, no sé si me escuchás bien, porque estoy en Sí. un Te escucho, sí. lugar público, pero sí, yo he tenido toras leñoso con Remy por intentar hacer alguna vigil con remifentanilo dosis bajas y un paciente muy delgado ha presentado tórax leñosa, empieza con una rigidez marcada y uno a veces espera que recupere, pero no recupera y ahí medio que te desesperás, así que lo tenemos que relajar y intubar rápido, ¿no? Pero sí me ha Está pasado. bien. Y Y en después lo ese caso, otro, perdón, y lo perdón, otro sobre no se recomienda utilizar en bolo, es verdad, lo hemos utilizado en bolo nosotros, hay dosis específicas para la inducción, y en ese caso, por ejemplo, no he tenido tórax leñoso, se me ha pasado más en infusión para pacientes con intubación vigil. está bien. Eh, bueno, no se recomienda igual para hacerlo en polo, no es lo más recomendable, ¿sí? Eh, por otro lado, intentabas hacer una intubación vigil porque era difícil para intubar al paciente o algo. Bueno, yo Sí, tal sí, vez, ¿cómo? no, te decía que sí, 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 que era por una vía aérea Sí, dificultosa, por un tumor de está vía bien. aérea. Yo, cuando tengo una intubación, probable intubación dificultosa, prefiero no utilizar, si bien está descrito en la bibliografía, eh, siempre prefiero utilizar otro tipo de drogas que no depriman la ventilación o que no me puedan provocar un tórax leñoso, por ejemplo, y sí puedo hacerlo tranquilo, que el paciente no desature, ya que el remifentanilo tiene un margen terapéutico muy bajo. Esto quiere decir que la dosis para depresión respiratoria y tal vez la dosis que yo estoy buscando para tener analgosedación tiene un margen muy estrecho, entonces estoy jugando un poco a que se me pueda deprimir. Y si tengo un paciente que es difícil de intubar y por ahí me hace lo que te pasó a vos, fue un tórax leñoso, pero se deprime de golpe y no lo puedo ventilar, lo tengo que relajar, seguramente. Pero si no lo puedo llegar a ventilar,
me estoy metiendo en un problema más grande. Así que tal vez yo elijo otro tipo de drogas como la dexmedetomidina, puedo hacer alguna dosis mínima de fentanilo y por supuesto topicación eh, y tiempo para esperar a que el paciente le haga efecto tanto la topicación como la dexmedetomidina y las otras drogas que utilice y poder prepararme tranquilo para eso. Pero a mí personalmente no me gusta. Se está descrito poder utilizarlo. ¿Algún otro que haya tenido tórax leñoso Sí, Sí, pero yo tuve con un par. Fenta, no con Remy, con Fenta. con fentanilo a Ujú. dosis altas? No, 25, No. 25 gramos nada más. Bueno, bueno, Básicamente las mismas condiciones así orgánicas del paciente de Francisco, o sea, un paciente desnutrido, caquécrico, que era para una sedación, para un procedimiento endoscópico nada más. Y Tuki, leñoso. bien. Y está descrito también que con bajas dosis puede provocarse el tórax leñoso. No tiene que ser altas dosis, pero Ujú. cuanto más alta la dosis, más probable también. Eh, estaba por decirles otra cosa. Bueno, y cuando tiene un tórax leñoso, por supuesto, ¿qué van a hacer? Relajarlo, que es lo que estamos hablando. Pero bueno, el cuidado está en eso. Ah, lo que le quería decir, por ahí yo veo mucho que, o he visto, no digo todos, pero que utilizan o dejan el remifentanilo a muy baja dosis y extuban al paciente. Y le cierran la infusión continua cuando el paciente está extubado, despierto ya. ¿Qué ventaja tiene esto y qué desventaja? Bueno, la ventaja puede ser que el paciente tiene eh, mayor confort. Yo le saco Claro. el tubo, o sea, tiene el tubo, me contesta que sí, que está todo bien, le saco el tubo. ¿Y cuál es la desventaja? Que me puede hacer una depresión respiratoria y que no está recomendado. O sea, incluso el mismo fabricante dice que hay que, o el mismo laboratorio dice que hay que cortar la infusión hasta 10 minutos antes. Entonces, por ahí no es recomendable respecto al beneficio que puede dar, que por ahí son 5 minutos más de analgesia o de confort, que se lo puedo dar con otra cosa, con lidocaína, por ejemplo, y no correr el riesgo de que se me deprima o haga una remorfinización. Bueno, seguimos con la meperidina que habíamos hablado hoy, es un agonista MU e inhibe la recaptación de serotonina y dopamina. Tiene una acción espasmolítica sobre vísceras huecas y músculo liso uterino, por eso es que se utiliza tanto en, en obstetricia, por ejemplo, y puede ser utilizada en lo que es dolor de víscera hueca, como puede ser un cólico renal. Tiene una latencia de 15 a 20 minutos, una duración de 3 a 4 horas, metabolismo hepático con producción de normeperidina, que es el que decíamos que puede provocar convulsiones, un metabolito activo. Las dosis mínimas combaten el temblor posanestésico, se utiliza bastante para eso. No sé si ustedes la utilizan, pero yo sí. Es 10 veces como rescate, ¿no? Como rescate. Es 10 veces menos potente que la morfina, o sea que 100 miligramos de meperidina es igual a 10 miligramos de morfina. Puede utilizarse como rescate analgésico en la sala de recuperación a dosis de 20 a 30 miligramos cada 20 minutos. Provoca menos náuseas y vómitos que, por ejemplo, el tramadol o la morfina. Y su metabolito activo puede acumularse en insuficiencia renal y originar convulsiones, como dijimos hoy. Utilizan meperidina como rescate analgésico en el postoperatorio. En el San Martín hace bastante no hay. De hecho, No nosotros hay. ingresamos en la residencia y ya no había. ¿Qué utilizan? Este, no, o sea, de opioides disponibles lo que tenemos es Remi, Fenta, morfina, tramadol. Ujú. Fin. Y de esos, ¿cuál usás vos, por ejemplo, para rescate, si tenés que usar Para rescate, morfina. morfina? Ujú. Bien. ¿Alguien más?
Bueno, nadie Yo de usa ahí, mefedrina. Sí. yo de ahí, Doc, lo que tenía comprendido acerca de la MEPE era que la normeperidina, como era ampliamente utilizado para el dolor en pacientes gestantes, en la paciente obstétrica, las convulsiones, al difundir la normeperidina a la leche, las convulsiones las tenía el bebé cuando se Sí, también, alimentaba. también. Pero vieron que los obstetras usan para relajar, ellos le Claro. dan intramuscular. Mucho tampoco, vamos a decir que no manejan mucho el tema de, digamos, de lo que le puede suceder. Y esto que decís vos, sí, es cierto. Puede tener convulsiones el bebé. Bueno, el tramadol también es derivado sintético de la codeína, tiene un mecanismo dual, es agonista mu débil e inhibidor de la recaptación de monoaminas, tiene metabolismo hepático y excreción renal, una vida media de 6 horas, provoca menos depresión respiratoria que sus congéneres, más incidencia de náuseas y vómitos. La puse vómitos, mira qué lindo. La dosis máxima diaria no mayor a 400 miligramos, puede utilizarse como rescate analgésico en dosis bajas, 25 a 50 miligramos cada 30 minutos. La dosis de carga es de 1 miligramo kilo endovenoso y mantenimiento 0,5 a 1 miligramo kilo cada 6 horas. Lo que sí que es el tramadol provoca, tiene mayor, yo esto lo he visto, no sé si les ha pasado a ustedes, que provoca más vómitos. Entonces por ahí hay que tratar de prevenirlos de alguna manera, ¿no? La analbufina es un agonista kappa, antagonista mu, reduce la frecuencia respiratoria, tanto como la morfina, dosis equianalgésicas. Dosis de más de 30 miligramos no producen más analgesia ni depresión respiratoria, tienen un efecto techo a diferencia del resto. Provoca sedación, sudoración, cefalea, disforia, distorsión de la imagen corporal. No se recomienda para dolor moderado a severo por su efecto techo, además de antagonizar a los agonistas MU en caso de haber sido utilizados. Y no está recomendado para hacer rescate analgésico, por lo tanto, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, si yo le estoy haciendo morfina y le quiero hacer un rescate, si le hago nalbufina, ¿qué va a suceder? Seguramente voy a antagonizar más que de calmarle el dolor, porque es un agonista antagonista, me va a desplazar al opioide que tengo actuando sobre el receptor y va a provocar dolor. Así que la idea es no utilizarla. Yo creo que ya no se está casi utilizando. No, yo leí que en bajas dosis se puede utilizar para, digamos, cuando se hace morfina intratecal para la analgesia posoperatoria de las embarazadas, de las cesáreas, que se puede utilizar en bajas dosis cuando tienen efectos adversos que ya son incontrolables, o sea, como ¿cómo se llama esto? Que le pica mucho. Se me olvidó El la palabra. prurito. Ah, Prurito. Sí. sí, el Es prurito. eso, para el prurito, eso, Sí, exactamente. Cuando ya es muy algunos, intenso e incontrolable, sí. sí, algunos nos han recomendado utilizarla y ahí la estás utilizando como un antagonista, digamos, Claro, claro. en Por realidad. eso, o sea, te deja el efecto agonista capa y si la utilizas en baja dosis, es como que no te antagoniza totalmente el mu. Sí, podría llegar a ser. Yo la verdad que la usé hace muchísimo tiempo y la he dejado de usar, pero no la veo tan recomendada y digamos, se pueden hacer otras cosas por ahí. Porque por todo esto que puede provocar, la disforia, la sudoración, la distorsión de las imágenes y eso. Y hay otro que yo no lo usé nunca, pero bueno, figura que es el tapentadol, que es similar al tramadol químicamente, es inhibidor débil de las monoaminas, con actividad más potente sobre los receptores mu, se metaboliza por glucuronidación y se excreta por vía renal,
y se utiliza más para el dolor neuropático. Yo esto lo leí porque nunca lo vi. No sé si ustedes lo tienen, o lo han visto, o lo han usado alguna vez, o lo han leído. No, jamás lo vi. Bueno, yo lo encontré en la bibliografía, en la literatura, pero nada, no lo usé nunca. Bueno, y llegamos a la naloxona, que es el antagonista competitivo sobre los receptores mu. Se utiliza solo para revertir la depresión respiratoria y en casos severos de prurito provocado por opioides espinales. Debe utilizarse titulando las dosis cada 3 minutos hasta restaurar la ventilación adecuada en caso de depresión respiratoria, 0,04 a 0,08 miligramos. Una dosis en bolo o inyección rápida, que es lo que no hay que hacer, puede provocar edema agudo de pulmón, supuestamente por un incremento abrupto de las catecolaminas, así como arritmias como taquicardia ventricular, auricular o fibrilación ventricular y una hipertensión arterial grave. Tiene vida media corta de 60 a 120 minutos, se metaboliza en hígado y se excreta por vía renal, debe ser administrada por personal capacitado, anestesiólogos por supuesto, y puede utilizarse en infusión continua para prevenir recaída de la depresión respiratoria debido a su corta vida media, que es en dosis entre 5 a 15 microgramos hora. Acá decimos que la vida media es entre 1 y 2 horas. A ver, esto me interesa saber quiénes han usado naloxona y cómo la han usado y por qué. Nadie usó naloxona, nunca. Sí, en un posoperatorio de una cirugía ginecológica para antagonizar los efectos de la morfina más que nada, que eran náuseas y vómitos incoercibles, básicamente. Ujú. ¿Y cómo Eh, lo usó? Sí, sí. escucho. Hicimos la titulación con una carga de las 80, utilizamos en total 80 microgramos, Ujú. endovenosos así en administración lenta, pero también dejamos el abón subcutáneo para la liberación prolongada, así evitamos el riesgo de la renarcosis, perdón, de la morfina. Está bien. Eso se puede hacer. Y ahora hay una cuestión con el Labón. Yo una vez que hice el Labón no lo puedo sacar. Entonces, tal vez eh, podría ser mejor utilizar una infusión continua que si la tenés que cortar, la cortás. Pero sí, está descrito y se puede utilizar, obviamente. ¿Alguien más ha utilizado naloxona y cómo la ha usado? ¿Y por qué? No, de la misma manera que hace el en general, siempre titulándola, ¿Y una cómo la ampolla la titulás? llevamos a 10. En general, esperamos saber la respuesta del paciente. En- Generalmente entre los 2 a 3 minutos, como Está máximo 5 bien. minutos, espera para ver cuánto es la dosis. Generalmente se hace una dosis de 40 a 80 gamas, y una vez que vemos cómo respondió, si respondió, nada, dejamos un abón subcutáneo con la misma dosis que utilizamos para revertir los efectos que le hayan generado. Por ejemplo, si el paciente tuvo una depresión respiratoria y le hicimos 40 gamas, entonces nada, le dejamos 40 gamas subcutáneos. Si usamos 80, le dejamos los 80 subcutáneos. Nunca he utilizado en infusión continua, por lo menos Ujú. en nuestro hospital no me ha pasado o he visto que alguien lo utilice así en infusión continua. Está bien. Vuelvo con lo mismo, ¿no? Está también descrito que se puede hacer el abón y está perfectamente hecho. Parece que tal vez pensar en hacer el abón es como que es menos, le estoy haciendo menos que haciéndole por vía endovenosa en infusión continua, pero la realidad es que es aproximadamente lo mismo, nada más que no lo puedo quitar yo lo que le hice en el abón, en la infusión continua, yo si tengo algún efecto adverso, la puedo cortar.
Respecto a la titulación, en la forma práctica, yo agarro una ampolla de naloxona y cómo la diluyo y cómo le infundo, cuánto le hago. Agarra una jeringa de 10, una jeringa de 20, para decirlo así en cosas más simples. ¿Está bien esto de titular No, no, dosis? la llevamos agarramos la ampolla y la dividimos en una jeringa de 10. Bien, está bien. Y vas haciendo hasta dosis respuesta, en dosis bajas, hasta Sí, obtener, por ejemplo, si tiene una depresión respiratoria, que el paciente aumente la frecuencia respiratoria si es que la disminuyó, este, y ahí ya dejamos de hacerlo, pues si no estamos revirtiendo lo que es analgesia, pudiendo provocar otras cosas. ¿Está bien? Los opioides intratecales son agentes útiles en el tratamiento del dolor agudo. Los lipofílicos, como el fentanilo, como dijimos, son de acción rápida y corta duración. Los hidrofílicos, como morfina, tienen comienzo lento, mayor duración y de acción con mayor riesgo de depresión respiratoria, como dijimos hoy. Otros efectos son el prurito, náuseas y vómitos con retención urinaria, siendo dosis dependientes todos estos. Las dosis mayores de 300 microgramos de morfina se plantean como un mayor riesgo de depresión respiratoria. Los que reciben morfina intratecal deben ser monitorizados las primeras 24 horas. Ya lo habíamos visto esto. Pero tenemos que saber también que los opioides intratecales son un aliado para la analgesia y son a su vez unos ahorradores de opioides en el posoperatorio, de opioides endovenosos. Y acá tenemos la comparación que habíamos hablado hoy, fentanilo que es lipofílico y morfina hidrofílica. El inicio de acción, 10 a 20 minutos del fentanilo, lento, 60 minutos de la morfina. La diseminación del fentanilo es cefálica, es mínima y de la morfina es grande. La duración de acción es corta para el fentanilo y larga para la morfina. Y tiempo de presión respiratoria de 0 a 1 hora y la morfina hasta 24 horas. Y vamos con el caso clínico. Tengo un paciente de 62 años eh, que fue operado un reemplazo total de rodilla. Tiene antecedentes de un riesgo quirúrgico grado 2 por hipertensión tratada con valsartán, sin otros antecedentes patológicos. El anestesiólogo actuante decide realizarle 200 microgramos de morfina intratecal con 12 miligramos de bupivacaína hiperbárica. Pero luego de realizar la inyección, inmediatamente se da cuenta, porque se olvida de hacer la doble dilución, que habitualmente tal vez se hace, o algunos utilizan este, jeringas de insulina para esto, y en vez de hacer 200 microgramos, inyectó 2 miligramos. ¿Qué conducta tomamos? Marcelo, perdón que te interrumpa, cuento una anécdota. A mí una vez me pasó un día largo, había tenido como 10 cirugías, y Sí. ya estaba terminando el día, no sé qué, hice una cirugía, un reemplazo total de rodilla, y yo generalmente los reemplazos totales de rodillas le hago morfina intratecal, como analgesia dentro del combo multimodal. Y ese día no pasó nada, la cirugía fue impecable, terminó todo bien, no se pasa nada. Al día siguiente estoy en el hospital con una de las residentes, estamos preparando la raquilla, cuando ella está haciendo la dilución. Esto fue tipo 9 de la noche el día previo y esto había sido a las 8 de la mañana el día siguiente. Cuando ella está haciendo la dilución de la morfina, veo en su técnica que ella hace la doble dilución. Entonces yo veo como un flashback de memoria y yo dije, uy, anoche yo a las 9 de la noche hice una sola dilución. Ahí me acordé cuando vi el movimiento de la mano de ella. Entonces llamo al médico de planta de la clínica y le digo, che, Edu, ¿cómo anda la paciente? Le digo, le he hecho 1 miligramo Ba- intratecal. Le he hecho 1 miligramo Bárbaro, dijo. intratecal. Me dice, no, la verdad que de dolor anduvo impecable, cero dolor, me dice. Lo que sí estuvo con muchos vómitos. Encima la paciente le habían mandado al piso porque no acaba en terapia y la mandaron al piso con 1 miligramo intratecal de morfina. No le pasó Mm. nada a la paciente, cero dolor obviamente, pero sí tuvo mucha náusea y vómito postoperatoria. Dice, no, le están haciendo Reliveral y no centró. Me dijeron las médicas del piso y me dijeron que sigue con vómitos y no se le pasa. Le dije, no, no, hacer naloxona porque los vómitos no se le van a pasar. Pero me pasó algo similar al caso este que estaba contando. Bueno, sí, a ver, lo describo porque son cosas que pasan.
Este, así que, ¿qué harían, por ejemplo? Pero en el caso de que vos se lo hiciste, ya se lo inyectaste y te diste cuenta, sí, uy, le hice 2 miligramos en vez de 200 microgramos. ¿Y ahora qué hago? El paciente está bien, ventila, todo, pero ¿qué recaudos voy a tomar? ¿O qué harían ustedes? ¿Qué está indicado? No, mandarlo a terapia intensiva, que tenga una supervisión muy estrecha de la ventilación y del estado de la conciencia, hacer una buena profilaxis antiemética y probablemente hay que seguir de cerca la hemodinamia porque con tanta dosis intratecal de un opioide te puede mandar al tacho la hemodinamia. Ujú. ¿Alguna otra opinión? O sea, lo ideal sería esto que decís vos es vigilancia extrema, eso seguro. ¿Y qué voy a vigilar de esta paciente? El sensorio, la ventilación y la hemodinamia. Y Y fundamentalmente la también ventilación. colocarle la retención. Sí. Sí, te escuchamos. No, también, o sea, no solamente la frecuencia respiratoria, la conciencia, la diuresis del paciente, náuseas y vómitos, que es lo más Está frecuente. bien, bien. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer que sabemos que lo que antagoniza a la morfina es la naloxona. Así que podemos hacer varias cosas. Por supuesto, vigilar al paciente, a ver qué le pasa. Vemos si tiene náuseas y vómitos, también obviamente va a haber que tratarlos. No es fácil tratarlos, como dijo Ariel, las náuseas y los vómitos generalmente son incoercibles. Así que hay varias cosas para hacer, pero en determinado caso hay que hacer naloxona. No sé si estaría Eh, indicado hacer como una profilaxis de naloxona si la paciente no tiene síntomas. Tipo, hacer una. eh, sí, sí, se puede hacer una profilaxis, es lo que hablábamos hoy, que se puede hacer eh, por vía endovenosa, una infusión continua, a dosis bajas, que es lo que estaba descrito hoy, lo describimos en, a ver, acá, si están viendo, puede utilizarse la infusión continua para prevenir la recaída de la depresión respiratoria debido a su corta vida media, que es entre 5 a 15 microgramos hora, se puede utilizar. Perfecto. Esa es una idea para que tengan que sí se puede hacer como profilaxis. Búsquenlo aparte. Estaría bueno que lo busquen eh, y vean, porque si alguna vez pueden tener algún caso de que les pueda suceder algo parecido, o que el paciente, vamos a decir, o tiene la depresión respiratoria, es decir, bueno, le hago naloxona, revierte, pero sabemos que la naloxona tiene una vida media de 60, de 1 a 2 horas. Entonces, por ahí en 2 horas, de nuevo, tengo la depresión respiratoria, entonces puedo hacer una infusión continua. ¿Mm? Bueno, si tienen preguntas o algo para agregar, dudas. Todos usamos opioides, así que todos sabemos en general usarlos, somos los que mejor sabemos usar opioides endovenosos, ¿no? Así que tenemos que tener los recaudos necesarios. Lo que decía hoy por ejemplo, con Francisco, yo por ahí con una vigil trato de no usar remifentanilo, justamente por eso, pero son elecciones, está descrito en la literatura, pero puedo usar otras drogas para estar más tranquilo. Este, tener cuidado cuando hacemos la doble dilución al utilizar morfina intratecal, doble dilución o como usan, si utilizan jeringas de insulina. Este, tener cuidado con las dosis o estar advertidos que podemos tener un tórax leñoso y cómo tratarlo rápidamente. Son las cosas importantes por ahí a saber.
cuando estamos utilizando este tipo de drogas que son drogas peligrosas realmente, que nosotros manejamos todos los días. En caso de tener prurito, porque le hice morfina intratecal, ¿qué pueden usar? Y ya vamos terminando con esto. Naloxona. Sí, Mepe, habitualmente, sí, escucho. meperina, No, ¿no? no, no, 20, no, 20 de propo también funcionan bastante bien. claro, a veces con Propofol se puede utilizar, a veces algunos utilizan difenidiramina, un montón de cosas, pero la realidad es que el prurito incoercible provocado por la morfina intratecal o epidural es bastante rebelde de tratar con otras drogas que no sean naloxona. Y tal vez la mejor forma de tratarlo es, como dijo recién Lucas, hacer naloxona titulando la dosis, así como la titulamos para la depresión respiratoria. Cuando no siente más prurito, cortamos, hacemos dosis mínimas para no sacar la analgesia y sacar el prurito y listo. ¿Mm? Así que bueno, si tienen algo más para agregar, si no, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, los saludo. Chao, Gracias. gracias. Adiós. Adiós, doctor.